Esta mañana la charla gira en torno a otro de los temas que ha estado muy caliente aquí en Puebla en las últimas 2 semanas, la aprobación de una ley de educación que sí, efectivamente fue votada al vapor en una sesión relámpago y a la cual no se le consultó justamente a los participantes dentro de la vida educativa del Estado de Puebla. Tengo la charla esta mañana con Gabriel Biestro, es diputado y es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, es la máxima autoridad dentro de la legislatura poblana. Gabriel, te agradezco la comunicación, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, muy buenos días. Vamos por partes, Gabriel, vamos por partes y vamos en orden. Esta pregunta se la he formulado a una compañera tuya con quien charlé la semana pasada, la diputada de la Vecchia, del Partido Acción Nacional. Ella se opone a la votación de esta ley. Y te hago la misma pregunta, ¿por qué en su momento fue necesario votarla tan rápido, tan al vapor, pero sobre todo sin convocar a los sectores de la vida educativa en un estado, vaya, que tiene una actividad y una tradición educativa tan importante como Puebla? ¿Por qué hacerlo tan rápido, Gabriel? Claro que sí, bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Te quiero comentar que esta ley se votó a nivel federal, en lo general, hace ya algunos meses. Nosotros teníamos hasta el 15 de marzo para la homologación y tuvimos desde finales de enero, febrero, marzo, trabajos con la Secretaría de Educación local. Se hizo este trabajo de estar viendo, revisando, pero también se hicieron mesas de trabajo. La Secretaría hizo mesas con la parte laboral, académica, con la legislativa, y nosotros estuvimos presentes. Todavía unos días antes, porque además nos tomó toda esta cuestión de la pandemia, unos días antes el mismo presidente de la Comisión de Educación, el diputado Hugo Alejo, hizo una última reunión con autoridades de universidades privadas. Parece que fuera al vapor, pero tuvo varias semanas de preparación para que llegara al pleno del Congreso, que es a donde llegó y donde se votó. Ahora, no se tomaron en cuenta esas peticiones, esas sugerencias, esas ideas que estos actores de la vida educativa, rectores de universidades, pusieron sobre la mesa, y es algo que finalmente, vaya, ellos en principio decían, sí nos escucharon, pero después no tomaron en cuenta ninguna de nuestras propuestas en la votación, en la constitución propiamente de esta ley, Gabriel. Así es, qué bueno que lo comentas. Efectivamente sí se escuchó, sí se vio, pero los temas principales de esta ley, que van sobre todo en beneficio de los padres de familia, de las madres de familia, o de quien paga por un servicio educativo, eran fundamentales, y había temas donde no podía perder la esencia que tiene que ver con homologar la ley federal, la ley general, y la esencia que tenía respecto a los derechos que como papás, la gente que paga por un servicio, o inclusive que no paga para la educación pública, los derechos que debía de tener. Yo considero que los avances son importantes, son buenos. Por ejemplo, el tema de regular la comida chatarra en las escuelas, el tema de que si la mamá hace el uniforme y no lo compra en determinado lugar, no le nieguen el acceso a la escuela al hijo, el tema de revisar si hay abusos en las cuotas de las escuelas. Creo que son puntos muy importantes, y que no podíamos, si lo que estamos hablando es de los derechos de los padres, en esos temas cambiarlo. ¿Por qué? Porque era la propia esencia de la ley.
Ha generado, vaya, la aprobación de la ley, tú lo sabes, un activismo impresionante, no nada más en Puebla, ha trascendido Puebla, ha llegado a escenarios nacionales y uno de los temas que más se le cuestiona a la ley es que no se hizo ese esfuerzo por tratar de blindar o por tratar de generar una redacción en el tema de la pertenencia de los inmuebles de instituciones privadas a sus patronatos, a las propias instituciones, vaya, a la iniciativa privada, y entonces la ambigüedad podría llegar a generar el riesgo de que ante un intento de expropiación, efectivamente, una institución educativa privada, un bien inmueble privado pudiera pasar así, sin más ni más, a manos del Estado, del patrimonio estatal. Y el reclamo es que no se hizo desde la legislación, Gabriel, algo para tratar de proteger justamente a las instituciones privadas. Claro, fíjate que ese es un punto fundamental, creo que es el como decías tú ya, es el núcleo de toda esta discusión. No, mira, el derecho de expropiación no viene en una ley de educación. Ese viene en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado, en la propia ley de expropiación que cuando el gobernador Rafael Moreno Valle la cambió para hacer la expropiación express, muchos de los que ahora hablan no dijeron absolutamente nada. Nosotros llegamos y quitamos la expropiación express, no estamos interesados en eso, y eso viene en la Constitución como facultad, no en una ley de educación. ¿Qué es lo que dice la ley de educación? Que es precisamente el artículo 105. El artículo 105 habla de que todo lo que son los inmuebles, los muebles, todo pertenece a un sistema educativo. ¿Por qué? Porque es parte de un todo y parte de un programa de educación para quien la reciba. Este artículo, que es el 105, está homologado totalmente con la ley federal, es idéntico al de la ley federal, está en el 99, pero además, ¿qué crees? Ese artículo no se creó ahorita con esta nueva ley federal general de educación, sino que viene desde 1993. Es un artículo que ha existido siempre, que ahí ha estado y que no pone en riesgo nada, porque en una ley de educación no se trata la cuestión de la expropiación, sino, te digo, la propia Constitución, en las facultades del gobernador, toma en cuenta el tema de la expropiación. Aquí no, ya bastante hay con los propios planteles que ya existen y no es el interés. De hecho, habla de que pertenecen a un sistema educativo, no que pertenecen al patrimonio de educación o al patrimonio del Estado. No es así, en ningún lado aparece o viene un tema de esa naturaleza, ni pone en riesgo alguno la propiedad privada o la libertad de cátedra. Justamente tocas tú la palabra medular de todo esto y es el concepto que más preocupa a los rectores de las escuelas. Pertenece a el sistema educativo. Y ellos decían, se pudo utilizar cualquier otro concepto que quitara ese grado de pertenencia, porque la pertenencia pudiera implicar incluso la idea de adueñarse de, formar parte de, ser parte de, es decir, podía haberse utilizado otra palabra y ellos dicen, no hubo la voluntad en el Congreso de hacerlo, Gabriel. No, de hecho sí, porque ya no dice pertenece, dice, perdón, yo me equivoqué, forma parte de, y repito, el tema de la expropiación, tú lo has visto, viste todo el desarrollo de la expropiación express, no viene en una ley de educación, viene en la Constitución, eso no se ha tocado, pero este artículo viene desde la ley federal, desde hace más de 20 años, desde hace más de 25 años, está establecido este mismo artículo. Así que en este punto no ha habido absolutamente ningún cambio y tienes toda la razón, dices, forma parte de. Aquí lo importante, por ejemplo, es que a los padres de familia se les va a rendir por obligación un informe anual, la autoridad de la escuela pública, se les rinde un informe, habla la ley a la comunidad del uso de los recursos, del uso y de las actividades que se hicieron. El tema de permitir, y la ley lo dice, cualquier padre
de familia, tutor, madre de familia, sienta que están abusando en el aumento de una cuota, tiene todo el derecho de denunciarlo y se le avisará a la autoridad correspondiente. Entonces, creo que es algo importante y lo que a mí más me gusta. Se plantea un programa de estudios que vaya de acuerdo a los momentos que se están viviendo, eh, con, eh, eh, poniendo énfasis en el tema de los valores éticos, cívicos, como la honradez, como el respeto a las familias. Todo esto tiene que ver con la cuestión del tejido social, todo esto tiene que ver con el sistema, con la situación que estamos viviendo actualmente y que ahora plantea este nuevo modelo de llevar la educación en esta ley, que tiene que ver con pacificar a la sociedad, con regresar al tema de ética, de civismo, que le habían quitado desde los años anteriores, la historia prehispánica, que son nuestras raíces. Entonces, creo que tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Este tema de la expropiación, de quitar, no es en ningún momento ni algo nuevo, porque ya está ahí, ni tiene que ver con la expropiación como tal, porque en una ley de educación no se da. Se quiso plantear esta información, yo creo que buscando otras situaciones para querer echar abajo la ley o para quererla manchar, pero creo que la ley es de avanzada, es democrática, protege las culturas y las lenguas poblanas, las promueve, las educa, hace todo eso y creo que es lo más importante, de las cosas más importantes es revolucionar el método de educar, de cómo se va a hacer y de los contenidos que va a tener. Diputado Gabriel Biestro, mis dos últimas preguntas, y regreso a lo que mencionaba yo hace unos momentos. Tenía tiempo que la aprobación de una ley no generaba tanta efervescencia como esta, como la ley de educación, tanta inconformidad, tanto malestar. Ninguna ley es para siempre y todas las leyes son perfectibles. ¿Habría voluntad, diputado, voluntad política para someter a una revisión esta ley que, por más nueva que sea, ha generado todo esto? Ya ayer, por ejemplo, uno de los diputados de la legislatura planteaba una iniciativa, hablo de Marcelo García, planteaba de una iniciativa para revisar algunos puntos de esta ley. ¿Habría la voluntad justamente para atender a esos sectores de la sociedad que hoy están inconformes y que así se han expresado? Claro que sí, eso lo hemos dicho, lo platicamos en los últimos días con las autoridades de las escuelas. No se necesita una iniciativa para revisar una ley o para reformarla, no se necesita eso, pero también yo creo, por supuesto que es muy respetable lo que opinen los rectores de las universidades más importantes del Estado, que también son de las más importantes del país, pero también lo que opinen los padres de familia, los papás, las mamás. Estamos viviendo o vamos apenas a entrar a un momento económico muy fuerte. Todo el planeta, todos los países del mundo van a entrar a porque todavía no llegamos a un punto donde tenemos que encontrar la manera de proteger sus finanzas, de proteger el derecho que tienen por pagar o por no pagar una educación. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser vigilantes de que el servicio que se reciba sea el óptimo, de que ya no exista una cuestión de abuso o una cuestión de discriminación, sino que de verdad sea una educación de calidad y que la gente reciba el servicio que merece por lo que paga o inclusive por lo que no paga. Claro que estamos dispuestos a escucharlos, claro que sí, siempre lo hemos estado, pero también de defender a los papás y a las mamás que pagan por un buen servicio educativo.
No, y yo creo que finalmente habría que meter en esta mesa de diálogo a todas las partes y habría que quizás hasta ponerle un plazo para que ello ocurra, porque yo no veo que esto sea un movimiento que vaya a terminar dentro de 1 o 2 semanas y ya cambia de moda el tema. Hablan incluso de irse hasta la Corte, diputado. Sí, yo creo que sí. De hecho, también el secretario de Educación está en el mismo tenor. Y de igual manera, quien crea que tiene que algún derecho se vulneró, que está en riesgo, algo tiene derecho a asistir a las instancias que correspondan. En este caso, si es la Corte, lo que sea, está en todo su derecho y nosotros acataremos finalmente lo que se diga. Y de igual manera, como lo dijo el secretario de Educación, Melitón Lozano, como lo he dicho yo, estamos abiertos a revisar, pero no a quitarle esta esencia a esta nueva ley. Por ejemplo, si nos dicen, o al menos en mi caso como diputado, que quitemos el tema de la comida chatarra en las escuelas, yo no estaría a favor o no transigiría en esa parte, ¿no? O que nos dijeran que se volviera a permitir el nombre de funcionarios públicos actuales en las escuelas como si fuera con dinero de ellos que se hace una institución, o que se le volvieran a permitir los colores partidistas. Yo tampoco estaría de acuerdo, ¿no? O que se quitara el tema de cooperar con los procesos de fiscalización en las escuelas que reciben dinero público, tampoco. Aún así, se puede discutir, se puede debatir, se ve con las autoridades de estas universidades, pero creo que la parte más importante, con la sociedad, con los padres, las madres de familia, aquellos que en la calle y desde siempre nos decían que no tenían para pagar, que les habían pedido en una escuela pública 3 hojas de materiales y que si no los compraban en el lugar que decían no iban a dejar entrar al hijo, o que si no compraban el uniforme en tal parte no lo dejaban entrar a la escuela. Creo que esas son las cosas que valen la pena y por las que se hizo esta ley. Entonces, claro que lo vemos, claro que lo platicamos, pero el punto es que no pierda esa esencia, yo le digo, democrática para esta nueva etapa de la educación en Puebla. Y mi última pregunta tiene que ver con lo más reciente que ha ocurrido. La semana pasada los vimos a ti y a otros diputados de Morena en algo que terminó por filtrarse y los vimos, ya hemos escuchado explicaciones, era una broma, era un chascarrillo, pero bueno, diciendo que en la sesión de ese día iban a votar por expropiar a la Universidad de las Américas, a la UPAEP y a otras universidades privadas, cuyos rectores son los más activos en esta protesta que hemos visto desde hace 2 semanas a la fecha. Nos ha quedado claro los comentarios que has hecho, que fue una broma, que lo hicieron porque ahí estaba la diputada del PAN y que le hicieron un poco de bullying a la diputada del PAN, pero Gabriel, ello terminó por ofender a comunidades universitarias tan importantes y donde hay miles de integrantes entre estudiantes, padres de familia, maestros, como estas 2 universidades o como todas las que en aquel momento se mencionaron. ¿Fue imprudente? Sí, así es. Yo creo que, como bien dices, procede de una plática ligera, en tono de broma, de sarcasmo, precisamente por lo que se comentaba de que nosotros éramos los interesados en expropiar. Creo que efectivamente A ver, sí, se nos cortó la comunicación. No se ofender a nadie, al contrario, es entre diputados. Sé que se filtró con una mala intención y la verdad es que no es ni con la intención de ofender, ni mucho menos de hacer algo como lo que se dice, ¿no? De expropiar. Era efectivamente hablar con la diputada,
sin ninguna mala intención, al contrario, haciendo ese sarcasmo de quienes dicen que queremos hacer algo así, ¿no? Realmente no fue con ninguna otra intención, ni con la intención de ofender, ni mucho menos. Y entonces, ¿qué les dirías a esas comunidades de estas universidades que se sienten ofendidas? Eso yo creo que no fue con ese afán, que era una plática que finalmente de privada se hizo pública, que era en un tono de sarcasmo, precisamente en ese punto, pero que no fue con ninguna intención, ni mucho menos en ese sentido. ¿Por qué creo inclusive no tiene que ver ninguna cuestión de expropiación en esta ley? Porque eso va en otra parte, y que en ningún momento ningún derecho está siendo vulnerado, ni mucho menos planteando algún interés de esa naturaleza. Le agradezco mucho al diputado Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, estos minutos para platicar acerca de este asunto. Gabriel, nos seguiremos viendo. Muchas gracias.